Bienvenidos a una nueva review del manga de Blue Lock. Siguiendo con lo ocurrido en el capítulo pasado, tuvimos una conexión perfecta entre Karasu, con un soberbio taco, Charles, con un pase absolutamente de otra categoría, que sobrepasó a Izagi y a cualquier intento de detenerlo, y se coronó con un Shidou que con una palomita estampó el 1-0 para el PXG. Lo que nos lleva al capítulo de hoy, el 253. El demonio y el diablillo se han combinado para lograr la delantera con un tiro de nitro cabezazo. El diablo rosa corrió hacia un pase asesino milimétrico de Charles Chevalier. Charles y Shidou festejan. Shidou levanta a Charles luego de la combinación. Le dice a Charles totalmente ensaltado: "Hey tú, niño Charles, eres asombroso, pequeño bastardo con dientes de conejo". Charles le responde: "Hey, esas deberían ser mis líneas, maldito pervertido de pelo rosa, eres asombroso. Corriste directamente hacia mi pase diabólico, ¿no es así?". Mientras siguen festejando, Shidou simplemente responde: "No tengo ni idea. ¿Cómo habría de saberlo?". Charles le dice: espera, solo corriste de acuerdo a mi propio placer. ¿De verdad? Puede que esta sea la primera vez que alguien ha seguido mi pase anormal por instinto". Shidou escucha esto y vuela de euforia. La primera vez en un partido final, un combo anormal diabólico ha nacido. Somos el dúo anormal. Charles le sigue el juego gritando los mejores de los mejores mientras se balancean. Mientras en el campo festejan, desde la banca los maestros Loa y Noki observan. Quien hace un rápido diagnóstico sobre la personalidad de Charles es Loki. Su sentido del pase es de un genio, pero esta habilidad se contradice con su propio y poca cooperativa y diabólica personalidad. He tratado varias veces y de distintas maneras en diferentes partidos para que Charles pueda despertar su talento desbalanceado, pero finalmente una reacción química ha ocurrido aquí. El alto nivel era necesario para esto. Ahora se está volviendo interesante esta liga neoegoísta. Mientras tanto, en el campo los festejos no se detienen y el diagnóstico de Loki no se detiene tampoco. El encuentro con inesperados desafíos en forma de delanteros llevará al pasador a una nueva altura. Si Charles crece lo suficiente, entonces el día en que pueda superar a Noel Noah no está tan lejos. Dentro del campo, quien se ve visiblemente enfadado, gritando al aire, es Raichi. Pero no por algo que le haya sucedido a él, sino a Izagi. "Hey, eso fue falta. Hace un momento la camiseta de Izagi fue jalada por Rin. Cancelen el gol ahora mismo". Izagi desde su pensamiento lo contradice. "No, posiblemente no fue falta. Yo jalé primero la camiseta de Rin, y Rin se apartó del balón dándole un flujo de juego ventajoso". Pero el anunciador tiene noticias. Como resultado del chequeo de la jugada mediante el VAR, el gol es confirmado. Pero esto no calma a Raichi. ¿Qué son, ciegos imbéciles? Izagi trata de calmarlo. "Está bien, Raichi, tranquilo. Si sigues así te sacarán tarjeta amarilla por protestar". Aunque Raichi le dice que está bien, replica que no está para nada convencido con esa decisión. Izagi deja de lado el conflicto, si fue falta o no, y trata de ir a lo importante. "Tengo que analizar la ecuación del gol. Primero que nada, no hay ninguna duda que yo, Rin, Hiyori y los demás estamos realizando jugadas perfectas por nosotros mismos, pero sin embargo no pudimos detener la loca coordinación de Shidou y Charles". Izagi continúa con su análisis. "Eso significa que no podremos anotar aunque individualmente juguemos al 100% y con las herramientas que hemos preparado. El nivel de jugadas con la que anotamos 1 o 2 goles en juegos anteriores es muy alto, y sin embargo no sirvió para anotar en este último partido. Además, yo estaba atento a la peligrosidad de Charles desde el inicio, sin embargo se las arregló para sobrepasarnos. Ese pequeño monstruo es como si se burlara de la imaginación de todos en el campo. Ese pase diabólico por fuera de la conciencia, una jugada que intercepta el estilo de juego de Shidou, que es puro placer. Pero mirando sus reacciones no fue planeado. Para nada fue practicado para lograr esa coordinación. Es el resultado de sus mejores actuaciones superponiéndose. Y recuerda lo que él y Hiyori hicieron en el partido anterior. Es lo que Hiyori y yo hicimos antes. Nos enfrentamos egoístamente, el compartimiento ideal de lo mejor más lo mejor. En otras palabras, este partido final es un infierno en donde tienes que crear una reacción química de ese nivel para anotar. Un partido endemoniadamente loco, concluye Izagi. Hablando de Hiyori, es él quien se suma su punto de vista. Es un infierno por default. Tengo que cambiar mi punto de vista. Mi manera de pensar, debo solucionar este problema. ¿Puedes acompañarme en esto, Izagi-kun? Izagi está de acuerdo. Está bien, estuvo pensando en cuál es nuestra mejor actuación. Hiyori comienza a diagnosticar. Está bien. Primero que nada, para recapitular, la cosa más importante es el hambre. ¿Qué es lo que quiero ahora? Esas dos cosas combinadas es la llave para la originalidad. Hiyori continúa.
eso nos lleva a la siguiente pista. Para crear un gol moderado por ti mismo y practicar, eso te lleva al flow. Luego, cuando rompes ese desafío hacia lo mejor que has visualizado, alcanzas esa mejor actuación. Isagi le agradece, dice que eso también lo había pensado y lo tenía resuelto, pero hay algo que falta. El gol de ahora no es la mejor actuación de una sola persona. Es cierto, dice Hiyori, necesitamos una coordinación perfecta entre mejores actuaciones. Si hacemos eso, nosotros podemos... Y Noa completa la frase, reproducirlo. Pero Noa no solo tiene palabras para Hiyori o Isagi, sino que le da una orden a Kunigami. Kunigami Rensuke, es tu deber quitarle la libertad a Shidou Ryusei. Kunigami asiente con un ok. Isagi, Hiyori y Kunigami se preparan. Isagi le dice a Kunigami, cuento contigo, Cyborg. Kunigami le dice, cállate idiota, y Hiyori se da ánimos, es hora de hacerlo. Ahora es el momento de un contraataque. Así cierra este capítulo y lo interesante que nos deja este capítulo es la coordinación Shidou-Charles. Pero no fue previamente practicada o coordinada, son dos demonios que colisionan, dos estilos de juego improvisado que funcionan perfectamente. Es muy bueno ver a Loki apuntando alto, es decir, cuenta con Charles para desarrollar su habilidad de pasador y poder quitarle el número 1 a Noel Noah. Si bien todos los maestros habían tenido esta idea rondando, quien más lo especifica fue Chris, hasta ahora Loki, siendo el más joven, tiene tantas ambiciones como los mayores. Aunque para ser justo, hasta ahora Noel Noah ha demostrado no necesitar de pasadores para ser el mejor delantero. Es gracioso cómo los dos engendros demoníacos, Shidou y Charles, se complementan en locura. El último gran dúo que tuvo Shidou fue Sae, y este no lo provocaba como Charles, sino que lo calmaba, era como un ancla. Charles por su parte es tan explosivo como él. Y dentro del capítulo también tenemos una interacción importante, la de Isagi y Hiyori. Son dos grandes personajes rompiéndose la cabeza para tratar de pensar en las claves del partido. Si no recuerdo mal, hasta ahora no tuvimos este tipo de interacciones. Recuerdo que Isagi quiso intentarlo con Yukimiya en el partido del Machine City, pero este se negó por el tema del protagonismo. Incluso tuvimos algo con Raichi contra Uvers, pero no era de igual a igual, sino que ahí Isagi buscó sacrificar a Raichi. Es decir, todo fue bajo el plan de Isagi. Ahora Hiyori le suma otra cuota de intelecto para que Isagi no sea el único en el juego que arme el rompecabezas. Y como dijo el suscriptor Josué en un video anterior, todos son buenos hasta que Isagi termine de armar su rompecabezas. Ahora son dos cabezas tratando de replicar esta coordinación inconsciente y es bastante interesante porque este resultado es la consecuencia de todo lo que vimos antes en Blue Lock. El arma personal, la reacción química, el flow, el hambre o protagonismo, apuntar a la mejor actuación posible y que alguien más te siga. Y algo de esto nos había avisado Itoshi Sae. Nadie podía seguir el ritmo de sus pases, la mejor actuación de Sae no podía ser seguida por ningún delantero, excepto a quien eligió, Shidou, y a quien llamó su atención Isagi, aunque de eso no tenemos mucho más todavía. La declaración de Noel en forma de encarcelamiento de Shidou Ryusei o quitarle la libertad significaría que Kunigami trabajaría en marca personal con Shidou. Inicialmente tuve la idea de que intentaría encerrar a Charles y en este caso Shidou sería cortado del juego del equipo, no tendría pase, pero aparentemente se encargarían del propio Ryusei. Por un lado esto es lógico, ya que Kunigami tiene un cuerpo y una fuerza poderosos y podría cerrarlo. Últimamente Rensuke ha estado actuando más a la defensiva que siendo un delantero. No es lo mejor, no es nuevo para Blue Lock, pero ahora tal vez incluso vemos un delantero defensivo de forma más permanente. Tengo la teoría de que de esta manera Noel quiere despertar el hambre de Kunigami, que hasta ahora la verdad viene dormidísimo, pero es demasiado pronto para hablar de esto. En cualquier caso, me parece que Shidou tendría cada vez más momentos difíciles en el partido, y es que Shidou y Kunigami tienen gran historia detrás. Es de las cosas que más espero que se enfoquen en Kunigami, ya que espero que le echemos un vistazo a lo que sucedió en la Wildcard. Hay mucho de la interacción Shidou-Kunigami, pero creo que podría analizarla más a fondo en el siguiente capítulo. Hasta ahora son simplemente teorías. Y es bueno ver interactuar a Kunigami y Noah porque lo que tuvimos hasta ahora fue al inicio contra Bastard cuando lo llamó hombre copia comodín y cuando lo sentó en la banca por desperdiciar las oportunidades que se les había dado. Y se termina la discusión si es falta o no falta, se ha definido por interacción del VAR que fue falta. Y también Isagi también dice que cree que la cometió, así que no hay mucho más que discutir, pero da gracias ver a Raichi peleándose con el VAR o con un anunciador, mirando hacia el cielo y gritando porque no hay árbitro o persona, entonces parece que le grita a la nada. En fin, díganme qué les pareció este capítulo, espero les haya gustado y muchas gracias por mirar.